Entonces, eh, voy a presentar al profesor Raúl Dalvadí Schroeder, eh, amigo, ¿no es cierto? Ya lo dije, y es un agrado para mí tenerlo aquí con nosotros. Eh, este curso, acuérdense que se llama Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje para la Didáctica de las Ciencias Experimentales. Y bueno, ustedes mismos lo han dicho recién, me parece demasiado atingente y muy coherente, ¿no es cierto?, con estas estrategias, que en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo podamos incursionar, podamos ver, podamos, ¿cierto?, relacionarnos un poco con estas herramientas tan importantes para nuestro quehacer. El profesor Raúl Dalvadí es rector de la Escuela de Negocios ENFA, ¿ya? Máster en Marketing y Gestión Comercial, Escuela de Estudios Superiores de Marketing de Madrid. Él es ingeniero en Marketing de la Universidad de Evo Portales de Chile. Además es profesor de Estado en Química de la Universidad de Talca. Tiene amplia experiencia en la formulación de modelos educativos y gestión docente. Es responsable del diseño del modelo educativo de la Escuela Nacional de, perdón, ENFA. Después dicen lo que es ENFA, por favor, Raúl, discúlpame, que no recuerdo específicamente cuál es la sigla, de integración interdisciplinaria basada en competencias laborales. Así es que, como digo y repito, es un agrado para mí escuchar a Raúl y dejarlo con ustedes. Así que, amigo, tiene la palabra a partir de este instante. Muchas gracias, profesor Miño y amigo. Es como colega y amigo, una cosa así, ¿no? La verdad es que quiero, bueno, primero agradecer a Luis Miño por la invitación y por aceptar el deseo de participar en esto. Entiendo de que es una actividad que ustedes, dentro de un contexto de un magíster, ustedes buscan una especialización y obviamente también en un contexto bastante particular que ya llevamos casi 2 años, 1 año y medio de pandemia, en donde probablemente si nos hubiésemos detenido en marzo del año pasado, la situación sería absolutamente distinta. Los profesores que están en esta sala serían absolutamente distintos. Este 1 año y medio nos ha cambiado a todos el mirar la vida en una forma distinta también. Lo que nos parecía que era permanente e inamovible ya no lo es. La vida nos parecía eterna, hoy es frágil. Entonces hemos cambiado dramáticamente en donde estamos viviendo. Yo quiero contarles un poco sobre a qué me dedico. Si bien es cierto, Luis me ha presentado bien en cuanto a lo que hago. Yo en la actualidad, aparte de la gestión docente y empresarial que realizo, también realizo docencia online, 100% online. Y es una relación absolutamente distinta con el alumnado. Hemos desarrollado también las clases interactivas a través de estas videoconferencias y obviamente también ha ido reemplazando la presencialidad. Y en ese contexto me gustaría también comentarles de que he estado en el 1 año y medio que llevamos en alguna medida restringido, también dedicado a mirar esto de la tecnología y el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje y una serie de elementos tecnológicos. Tanto así de que en el último tiempo me he transformado en editor de videos, en compositor de música, arreglador, en fin, de un cuanto hay.
he aprendido a arreglar califón, es decir, es increíble lo que uno puede aprender y lo que la mente humana puede adquirir en términos de conocimiento. Entonces lo que yo quiero es mostrarles, voy a compartir la pantalla, quiero mostrarles una presentación que espero sea, y entremos en detalle, y quiero realmente hablar de qué es lo que es el aprender. Y esto del aprender tiene que ver con adquirir conocimientos, tiene que ver con tomar, coger conocimiento de tal forma de que vamos a ir adentrándonos en una serie de conceptos que tienen que ver entonces con esto del aprender. Y aprender significa entonces también algunas miradas desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista del intelecto. Desde el punto de vista del aprendizaje, entonces, ¿qué es el aprendizaje? Vamos a decir entonces, bueno, este aprendizaje tiene que ver entonces con los seres humanos que están entonces tratando de adaptarse a ciertas circunstancias, y obviamente hay muchísimas definiciones que me gustaría mostrarles. Bueno, así es, pues. Oye, Raúl, creo que no estamos partiendo bien, esa es la verdad de las cosas. Vinieron profesores a escucharte. Yo creo que no partimos bien, no vamos bien. Quiero decirlo con mucho respeto, claro, ¿eh? No sé qué opinan ustedes, pero la verdad es que siempre uno tiene una sensación de hacer las cosas y creo que no siempre se pueden llevar a cabo. Entonces yo quiero, así como decía, hay una pregunta, quiero hacerles una pregunta. ¿Eh? Les pido que respondan. Si seguimos así, ¿creen que se aburrirán? Seguro que sí. ¿Eh? Bueno, están respondiendo, 3, 4 han respondido ya. 5, 6 de 7, ahí ya estamos. Bueno, la verdad es que es categórico, si seguimos así no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Eh? Obviamente, no vamos a llegar a ninguna parte. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, evidentemente, cuando uno intenta realizar ciertas actividades, se va a dar cuenta de que uno tiende muchas veces a repetir lo que uno o como uno aprendió. Parece muy contradictorio esto, pero parece también muy atingente desde el punto de vista que ustedes están especializándose en un magíster, y este magíster lo que espera es darle herramientas que obviamente siempre el deseo es que apliquen esos conocimientos. Bueno, en las situaciones, y está bien demostrado, algunos expertos en neurociencia y en neuroeducación que se ha empezado a hablar, han dicho, bueno, basta que nos enfrentemos a una situación de estrés y volvemos al aprendizaje original. Y sabemos que los profesores estamos generalmente sometidos a estrés, con pruebas que revisar, trabajos que corregir, que la planificación, que, bueno, en fin, tantas cosas y tanta presión, y los 2 o 3 jornadas que tengo que cumplir, 2 o 3 colegios, en fin, corremos los profesores. Bueno, el punto es, esta idea, entonces, vamos a tratar de partir de nuevo, ¿ok? Y como vamos a tratar de partir de nuevo,
lo que yo espero es que miremos entonces esta realidad desde el punto de vista de el uso de las tecnologías y la comunicación, de una mirada probablemente que ustedes ya conocen. Por lo tanto, esto va a ser bien interesante, porque aquí yo voy a tratar, el objetivo mío es en esta sesión, es tratar de comunicarles un poco la experiencia que yo he tenido desde el punto de vista de la docencia online, desde haber aprendido a programar dentro de un campus virtual o un aula virtual, el agregar elementos de gamificación, por ejemplo, conceptos que ya se vienen hablando hace tiempo, y obviamente el hacer aprendizajes colaborativos, en fin, todo lo que hemos venido y probablemente han venido ya escuchando ustedes. Entonces, a mí me gustaría mostrarles esta imagen para decirles entonces de que, bueno, ustedes ya saben lo que es esto, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es? Un tiranosaurio rex. Muy bien, un tiranosaurio rex. ¿Y saben la particularidad de este tiranosaurio rex? Es que este tiranosaurio rex está ubicado en las afueras del edificio del campus central de Google for Education, y el sentido de que esté este tiranosaurio rex ahí fue primero por deseo de uno de los fundadores de Google, Larry Page, que él quería mostrar a sus empleados de que un ser, por grande y poderoso que sea, si no tiene la capacidad para evolucionar, desaparece. Así es. Y por otra parte, ustedes ven ahí también unos flamencos. Flamencos que tienen una evolución de 30 millones de años y que, siendo tan frágiles aparentemente, fueron capaces de evolucionar. Entonces, este concepto de la evolución, de la adaptación, del desenvolverse en ambientes que pudiesen ser hostiles o tal vez muy ambiguos desde el punto de vista de la realidad, nos hace capaces de adaptarnos y de evolucionar. Entonces, dicho eso, a mí me gustaría decir, bueno, ¿qué es aprender? Para que hagamos un contexto, y ahora les prometo que no voy a poner mucho texto en mis diapositivas, y hagamos un contexto. El aprender, en el fondo, está bien claro y definido que no es adquirir una gran cantidad de conocimientos y grandes contenidos. La verdad es que aprender va muchísimo más allá y probablemente es algo más simple. Es prepararnos para la vida y para poder realizar una tarea en el futuro que tal vez no la realicemos nunca. O sea, esto parece muy absurdo lo que estoy diciendo, pero en la realidad es llegar a adquirir unos conocimientos que nos permitan visualizar un futuro de una forma mejor y poder responder adecuadamente a este futuro. Bueno, entonces, como eso es aprender, miremos el futuro. ¿Qué es lo que viene en el futuro? ¿Cuál es el futuro que van a vivir nuestros alumnos? Porque aquí ya entramos en la definición de cuál es nuestro rol para hacer que nuestros alumnos aprendan y sean capaces de enfrentar el futuro. Pues bien, si nos pudiésemos poner a pensar en que cuando el profesor Miño o yo, que somos muy jóvenes por lo demás, estábamos estudiando, nuestros profesores en ningún momento se les habría ocurrido enseñarnos acerca de Internet, porque no existía. O sea, fíjense de lo que les estoy diciendo. Y hoy estamos a través de Internet en una plataforma de videoconferencia haciendo una clase y estamos hablando de tecnología de la información y las comunicaciones. Cosa que absolutamente en ese tiempo era impensado. Nadie nos enseñó eso.
Pero ¿qué es lo que probablemente nos enseñaron nuestros profesores? Era a enfrentar situaciones de problemas y resolver problemas. Y fíjense que en la actualidad, cuando se han hecho estudios en empresas que se dedican al reclutamiento de personas, y en general, en promedio, la mayor cantidad de empresas que se dedican al reclutamiento de personas, uno de los elementos que buscan en las personas es la capacidad para resolver problemas. Entonces, en este futuro en el cual tenemos que avanzar, obviamente hay una serie de profesiones que vienen. Tenemos que enseñarle a nuestros alumnos para que lleguen a esas profesiones de futuro, probablemente. Bueno, la UNESCO ya en el año 2016 decía, bueno, lo que es importante para el siglo XXI es llegar y desarrollar capacidades de relacionarse entre las personas, desarrollar la creatividad de las personas. Y en el Mineduc en Chile, el año 2019 lanza un programa de desarrollo de pensamiento computacional, orientado a desarrollar el lenguaje computacional, porque lo que viene es robótica, es inteligencia artificial, es una serie de actividades que tienen que ver entonces con el futuro. Y entonces, quiero mostrarles algo que probablemente hace 1 año y medio atrás no nos habríamos imaginado, y si es que hubiésemos estado enfrentados a esto, no lo hubiésemos aceptado. Para que nos demos cuenta, entonces quiero mostrarles esto. Y había oído en la radio de esta manera de firmar libros, y bueno, pues me alegro que sin pensarlo me haya tocado, y agradezco a mi hija que me haya hecho este regalo. Y ya está. Muy bien. Me parece sorprendente. Pues bueno, Marina, para mí es un honor que tenga todos mis libros, un honor. Y por favor, dele un abrazo grande a Alicia. Viene detrás. A ver, vamos a firmarlo para Marina. En 15 años me regalaron este libro. Si a tu no l'ocorreu, me les enviaràs les fotos? Ara li pregunto al meu jefe, però... Que em faria moltíssima il·lusió, Ja m'imagino, ara li pregunto. Y claro, Es que no hay para barcos, llavors no crec que... pone listón altísimo. Por lo O sea, si se dan cuenta, lo que tenemos acá es primero a Isabel Allende, conocida escritora chilena, que ella vive en Estados Unidos, y la tenemos firmando un libro, autografiando un libro para una fans de ella en España. O sea, si tú me preguntas que hace 2 años atrás, ¿qué hubiese pensado de esto? Yo habría dicho, esta Isabel Allende está loca, ¿cómo se le ocurre que falte respeto con estas fans que le está firmando así? Ni siquiera tuvo la deferencia de viajar al país donde tiene tantas personas que compran sus libros. Y por otra parte, si me preguntases, ¿qué crees tú que estarían dispuestas las personas a firmar este libro? O sea, a que le firme el libro un escritor así, probablemente también la respuesta hubiese sido no. Entonces este mundo ha cambiado tanto, que evidentemente, obviamente lo que necesitamos es pensar de que estas tecnologías, y aquí estamos hablando entonces de que Isabel Allende firma un libro gracias a un brazo robótico. O sea, la robótica aquí está operando. Y si no somos capaces de enseñarle, no estoy diciendo que le vamos a enseñar robótica a nuestros alumnos, pero probablemente sí. Y sobre todo en las ciencias,
nos vamos a dar cuenta de que sí, efectivamente podemos ayudar muchísimo a nuestros hijos. Entonces, bueno, quiero con esto también dar y tratar de situar el contexto en el cual estamos desenvolviéndonos como docentes y como educadores, en donde estas habilidades, esto probablemente lo han escuchado, siempre en cuanto a habilidades se habla de habilidades blandas, las soft skills, y las habilidades duras. Y las habilidades blandas obviamente tienen que ver con ese desenvolvimiento, no importa en el área en que nos desarrollemos, siempre están presentes. Entonces, fíjense, orientación a resultados, capacidad de trabajo en equipo, la capacidad para resolver problemas y conflictos, es decir, hay muchos elementos también que tienen que ver con la inteligencia emocional, creatividad, proactividad, en fin. Pero fíjense al lado de las competencias duras, por favor, y ustedes se dan cuenta entonces, bueno, robótica, automatización, inteligencia artificial. Oye, o sea, todas estas cosas están teniendo entonces un impacto importante y van a tener un impacto importante en nuestra vida. Y si nos damos cuenta y seguimos leyendo acá, dice realidad virtual. Y aquí me gustaría detenerme entre realidad extendida, realidad virtual y realidad aumentada. Oye, ¿de qué estamos hablando de esto? Entonces, esta realidad extendida, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero probablemente más de alguno jugó Pokémon Go. ¿Alcanzaron ¿ah? Yo sí, profesor. O se me cayó el carnet. No, profesor. Ya, Sebastián jugó. Sí. Eso era una realidad extendida, es decir, estoy hablando de que veo la realidad y veo elementos que no están ahí, pero se extienden en la realidad. Y bueno, hay un avance posterior y que es la realidad virtual. Bueno, y ahí entonces hablamos de que para adentrarnos en la realidad virtual necesitamos ciertos dispositivos wearable. O sea, miren los términos que me puse gringo para esta clase. Entonces, estos dispositivos son dispositivos usables o portables para traducirlo, y obviamente entonces, por ejemplo, estos lentes que permiten ver la realidad virtual y nos adentramos en ciertas situaciones en que nos parece, y tanto así que hoy tenemos juegos en donde ponemos este lente, esta gafa de realidad virtual, y nos parece que estamos cayendo, que estamos subiendo, en fin, realidad virtual. Y aún más, la mezcla de todo esto y la realidad aumentada, entonces, tiene que ver con entrar incluso, y nos podemos imaginar ya próximamente, a tener sensaciones, aunque no estemos en esa realidad, tener sensaciones, y de hecho desde el punto de vista del consumo de productos, por ejemplo, podríamos perfectamente pensar en los test de olor, los sniff test, o sea, probar el aroma, el perfume de un determinado colonia o perfume. O sea, y virtualmente, obviamente con un dispositivo de estos wearable. O sea, por lo tanto, ¿en qué estarán trabajando nuestros alumnos en los próximos 10 o 15 años? Quizás desarrollando dispositivos wearable, o quizás creando contenidos para Internet, o tal vez alguno sea un profesor online, y quizás algún analista de Big Data. O sea, fíjense, o ¿por qué no un arquitecto o ingeniero 3D utilizando la tecnología aditiva
La tecnología aditiva es la que fundamenta la impresión 3D, por ejemplo. Y entonces, bueno, y si nos ponemos a pensar, tal vez alguno de nuestros alumnos sea un experto en comercio a través de Bitcoin. Y si es un experto, tal vez incluso desarrolle sistemas que están vinculados al Bitcoin. Y por lo tanto, seguro que él deberá estar relacionado con lo que se conoce como el blockchain. Blockchain. ¿Ah? O sea, esta cadena de bloques que es el argumento o el respaldo de la seguridad que tiene que ver con esto del comercio de los Bitcoin. Entonces, bueno, ¿estamos o no preparados para este mundo que viene? ¿Entendemos algo de esto? Probablemente la respuesta sea sí. Probablemente sea tal vez. Bueno, entonces, frente a eso, quiero detenerme acá diciendo, bueno, hay una serie de elementos que tienen que ver con, y justamente esto también es un antecedente que presenta una empresa que está dedicada a la selección de personas y al desarrollo de las competencias. Y en la era digital, los talentos vienen por pensar, navegar, conectar y relacionar. ¿Eh? Y pensar respecto de la claridad mental, el pensamiento en 360, ser capaces de analizar en todas las dimensiones un mismo fenómeno. ¿Eh? Y obviamente la innovación intelectual y creatividad, etc. Oye, entonces, esto es efectivamente el presente, ya no es el futuro. Y en este presente, entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, si yo les pudiera hacer una pregunta, denme un segundo. Si yo les pudiera hacer una pregunta respecto de algunos términos, a ver, cuéntenme entonces. ¿Eh? Ay, me faltó comentarles tal vez algo. Hay otra tecnología también y que se habla muchísimo, que es el Internet of Things, el Internet de las cosas. O sea, obviamente podríamos imaginarnos en los próximos años, aunque existe hoy, estas casas inteligentes, en donde tal vez cuando uno de nosotros va camino a su casa, podría prender la cafetera para que llegando a la casa el café esté funcionando, digamos, esté listo para servirlo. Entonces, las cosas hoy funcionan a través de Internet. Yo puedo mirar hoy cámaras desde Internet y ver la seguridad de mi casa. Puedo cerrar hoy o activar la alarma a través de un smartphone. Puedo prender las luces de mi casa. No es mi casa, pero podría hacerlo. Obviamente. Entonces, el Internet de las cosas es un tema. Pregunta entonces. Vamos a ver, relacionado con las criptomonedas. ¿Qué es lo que está relacionado con las criptomonedas? Y la segunda pregunta, tecnología que nos permite prender la cafetera antes de llegar a la casa. Vamos respondiendo. Discúlpeme la intervención, profesor. Por favor. Pero me acordé con respecto al Internet de las cosas, es que el año pasado, 2020, estuve en la celebración del Día del Arduino. ¿Día de qué, perdón? El Día del Arduino. ¿Ya?
¿no? Microcontrolador que ayuda de hecho a trabajar todo lo que vendría siendo la robótica en general, pero sobre todo la robótica educativa. Ya. Y una de las cosas que estaban hablando en la exposición, que fue bastante entretenida, era sobre aplicar el Internet de las cosas en el aula. Claro. ¿Y qué cosas planteaban ahí? Por ejemplo, el rol que cumple, ahí lo trabajaban como una unidad didáctica, una posible unidad de trabajo, para poder enseñarle a los niños el concepto de tiempo al momento de programar. Exactamente. Y así, por ejemplo, poder hacer seguimiento de algunas cosas. Por ejemplo, uno de los proyectos que se había publicado ahí era un bastón inteligente que se conectaba a Internet para las personas no videntes, para poder asistir a personas no videntes con el bastón. Y que utilizando pudiera... un sistema de Internet de las cosas. Exacto, exacto. Entonces, así como muchos otros proyectos, que no es solamente como enseñarles a los niños a jugar con Arduino, lo cual es hermoso, ¿no? La gamificación, como se le llama ahora. Sí, exactamente. No solo se trata de gamificación, sino que es aquí ya uno de los principales objetivos de estos grupos de robótica educativa o de comunidades de robótica es precisamente darle también un contexto social. Exactamente. Así como ahora, por ejemplo, hace 2 semanas había escuchado de un colegio, una escuela, que se adjudicó un proyecto para tener 5 impresoras 3D, como curiosamente la que tengo acá. De hecho, se la presento. A ver. Ahí está. Ahí la presento. Ella es mi niña. Una Ender 3. Que es una impresora 3D y que si bien la uso principalmente para mis ñoñerías. Oiga, pero yo lo vi a usted nomás, pues. Ah, disculpe, profesor. Yo pensé a ver, ahí que usted se ve mejor. Yo pensé que usted se creía impresora No. 3D. Ahí se ve mejor, profesor. Ahí sí, espectacular. Ahí está. Entonces, esta impresora, si bien nació como con un propósito más bien personal, ahora mucha gente le da propósitos pedagógicos, lo cual Pero es bastante claro, interesante de poder abordar, sobre todo en mi tema, que es el de las matemáticas actualmente. claro, por Como se dice. supuesto. O sea, aquí hay varias cosas. Una, esto es la tecnología, la impresión 3D de la tecnología de fabricación aditiva, pero por otra parte, ideal y la Internet de las cosas tiene que ver entonces con cómo manejamos ciertos dispositivos o equipos a través de Internet. Mira, quiero finalizar la votación para hacer algunos comentarios y les voy a mostrar los resultados, ¿ya? Entonces, cuando decimos que lo que está relacionado con las criptomonedas es una moneda, pero electrónica, es decir, es una moneda virtual, ¿ya? Esta moneda virtual es un código en el fondo, un código computacional. ¿Dónde y qué es lo que está relacionado con la criptomoneda? Es el blockchain. Blockchain. La banca online es la banca que hoy conocemos, el banco que entramos a través de Internet y podemos hacer transferencias bancarias, etcétera, pero que no tiene que ver con Bitcoin. Los Bitcoin es una moneda virtual. Entonces ahí la respuesta era blockchain. Y la tecnología que nos permite prender la cafetera antes de llegar a la casa es la IoT, Internet of Things. Eso es Internet de las cosas. I+D, investigación y desarrollo, IT, Information Technology, no. Entonces, para
tener una noción entonces de que son elementos que nos están moviendo, digamos, que nos están influyendo en la actualidad. Entonces quiero que nos pasemos rápido sobre algunos conceptos que no soy yo el especialista, pero sí algunos conceptos que me parece que son importantes respecto al aprendizaje. Obviamente, mi interés es que cada uno de ustedes, en la medida tal como lo acaba de hacer Patricio, si tiene una opinión, vamos, participen. Creo que es realmente relevante que ustedes participen. No sé si hay algún comentario hasta acá. El profesor Miño me dijo que les iba a poner un 7. Tienes apagado tu micrófono. Ahora, no, Raúl, lo que yo quería agregar es que se integraron ya 3 de los que faltaban, Natalie, Kevin y Cristian. Solamente nos falta Natasha, así que tenemos casi completo nuestra audiencia. Esa nada más, ese detalle quería indicar. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos todos completos entonces, ¿no? Claro, falta claro. un solo participante. Exacto. Bien, entonces hablemos un poquito de aprendizaje, ¿ok? Para mostrar entonces que este aprendizaje hay a través de la historia, no es el objetivo de esta sesión, pero para poder entender lo que queremos causar o inducir en el alumno, es bueno tener presente un poco, en alguna medida, cómo ha evolucionado esto de la teoría del aprendizaje. En los orígenes, la teoría del aprendizaje tenía que ver con el conductismo y en alguna medida con el condicionamiento operante, digamos. Entonces, hasta hace poco, ¿no? Porque en términos de la historia de la humanidad podríamos decir que el 1900 es hace poco, pero hasta hace poco esto del conductismo tenía que ver entonces con asumir de que el aprendizaje primero no era duradero y por otra parte tenía que ver con acción y reacción, ¿eh? Estímulo-respuesta. Obviamente, es decir, el clásico del condicionamiento operante de Pavlov, y después vimos a Skinner y algunos otros autores que tuvieron que ver con esto. Y obviamente aquí en esta esquinita tengo aquí estos alumnos amarraditos, sin moverse, y que tienen que hacer muchos ejercicios, repetir, porque ahí está el aprendizaje, en repetir. Muchas guías con mucho ejercicio, y ahí va a venir el entendimiento, conductismo. Y luego empiezan a mirar, otros autores empiezan a mirar, como entre esos Piaget, por ejemplo, empiezan a mirar a este alumno que tiene que ver entonces, a este aprendedor, este aprendiz, que tiene que ver entonces con que en su mente cursan ciertos procesos, y empieza a mirarse ahí entonces que en el alumno cursan ciertos procesos y que favorecen el aprendizaje. Y ya finalmente, cuando avanza esta forma de interpretar el aprendizaje, llegamos al constructivismo, y entonces aquí ya nos situamos en el alumno como el constructor de su conocimiento, el que desarrolla, y obviamente a través de este paso, el rol del profesor empieza a cambiar, evidentemente, ¿eh? Entonces, en este conductista, probablemente el profesor le pegaba en el traste al alumno con el puntero, con la regla en las manos, porque había que sancionar acción y reacción, estímulo, respuesta. Y finalmente, entonces, llegamos a una teoría constructivista en donde el alumno es capaz de elaborar su propio conocimiento. Bueno, entonces, en estos ambientes virtuales,
en este ambiente en donde queremos llegar a que el alumno sea parte del aprendizaje, que sea parte de este proceso, debemos pensar en un aprendizaje activo, y es por eso entonces, con esto ya nos vamos adentrando en el tema, las actividades o este aprendizaje activo centrado en las actividades del estudiante. Entonces decimos, bueno, tiene que haber un aprendizaje colaborativo, es decir, que entre los alumnos, entre los propios alumnos del curso sean capaces de construir el conocimiento. O tal vez, pero fíjense, todo es centrado en el estudiante. Estos alumnos sean capaces de mirar un determinado problema y aprender a partir del problema y resolverlo. Aprendizaje basado en problemas. Estudio de casos, se usa mucho el estudio de casos, sobre todo en las ciencias sociales, se usa mucho la metodología de estudio de casos. Y en todas las ciencias, los proyectos ayudan a desarrollar entonces, construir este conocimiento en el alumno. El portafolio, este portafolio en donde el alumno va almacenando sus trabajos, pero va haciendo anotaciones de cuál fue el aprendizaje en cada uno de esos trabajos. No es solamente el tener ordenado, porque también en algún momento como metodología se ha usado en la presencialidad esta carpeta, la carpeta de los trabajos, pero sin ninguna finalidad, solo para tenerla archivada. Entonces, esta carpeta de trabajo es con el objeto que en cada trabajo el alumno sea capaz de identificar cuál es el aprendizaje que obtuvo. Y después hay también, y qué es lo que estamos viviendo hoy, esta aula invertida o la flipped classroom. ¿Qué es lo que es esto en el fondo? Y esto ustedes lo deben haber ya vivenciado, es decir, en donde en un espacio virtual yo pongo los contenidos teóricos para que el alumno pueda avanzar en el estudio de los contenidos teóricos, y luego en la presencialidad el profesor es un elemento de colaboración, de responder a inquietudes, aclarar dudas, etcétera, y profundizar el conocimiento y el aprendizaje. Entonces, en esta virtualidad es que evidentemente tenemos entonces mucho que decir con respecto a la tecnología. Quiero mostrarles, por favor, un video que proviene de un sitio de internet que se llama Las Charlas TED, que es como el YouTube de alto nivel. O sea, aquí pasa por una editorial en el fondo. No cualquiera publica un video en las charlas TED, y son generalmente presentaciones de 7 a 18 minutos que tienen mucho valor desde el punto de vista académico. Quiero mostrarle entonces para que lo comentemos luego. Today I am going to show you how this tablet and this virtual reality headset that I'm wearing is going to completely revolutionize science education. And I'm also going to show you how it can make any science teacher more than twice as effective. But before I show you how all of this is possible, let's talk briefly about why improving the quality of science education is so vitally important. If you think about it, the world is growing incredibly fast. And with that growth comes a whole list of growing challenges. Challenges such as dealing with global warming, solving starvation and water shortages, and curing diseases, to name just a few. And who exactly is going to help us solve all of these great challenges? Well, to a very large degree, it is these young students. This is the next generation of young, bright scientists, and in many ways, we all rely on them for coming up with new, great innovations to help us solve all these challenges ahead of us. And so, a couple of years back, my co-founder and I were teaching university students just like these, only the students we were teaching looked
a little bit more like this here. And yes, this is really the reality out there in way too many universities around the world. Students that are bored, disengaged, and sometimes not even sure why they're learning about a topic in the first place. So we started looking around for new innovative teaching methods, but what we found was quite disappointing. We saw that books were being turned into ebooks, blackboards were being turned into YouTube videos, and lecture hall monologues were being turned into MOOCs, massive open online courses. And if you think about it, all we're really doing here is taking the same content and the same format and bringing it out to more students. Which is great, don't get me wrong, that is really great, but the teaching method is still more or less the same. No real innovation there. So we started looking elsewhere, and what we found was that flight simulators had been proven over and over again to be far more effective when used in combination with real in-flight training to train the pilots. And so we thought to ourselves, why not just apply that to science? Why not build a virtual laboratory simulator? Well, we did it. We basically set out to create a fully simulated one-to-one virtual reality laboratory simulator where the students could perform experiments with mathematical equations that would simulate what would happen in a real-world lab. But not just simple simulations, we would also create advanced simulations with top universities like MIT to bring out cutting-edge cancer research to these students. And suddenly the universities could save millions of dollars by letting the students perform virtual experiments before they go into the real laboratory. And not only that, now they could also understand, even on a molecular level inside the machine, what is happening to the machines. And then they could suddenly perform dangerous experiments in the labs as well. For instance, also here, learning about Salmonella bacteria, which is an important topic that many schools cannot teach for good safety reasons. And we of course quiz the students and then give the teachers a full dashboard so they fully understand where the students are at. But we didn't stop there, because we had seen just how important meaning is for the students' engagement in the class. So we brought in game designers to create fun and engaging stories. For instance, here, in this case, where the students have to solve a mysterious CSI murder case using their core science skills. And the feedback we got when we launched all of this was quite overwhelmingly positive. Here we have 300 students all passionately solving CSI murder cases while learning core science skills. And what I love the most about this is really when the students come up to you sometimes afterwards and all surprised and a little confused and say, I just spent 2 hours in this virtual lab and I didn't check Facebook? That's how engaging and immersive this really is for the students. And so to investigate whether this really worked, learning psychologists did a study with 160 students, and that was from Stanford University and Technical University in Denmark. And what they did is they split the students into 2 groups. One group would only use the virtual laboratory simulations, and then the other group would only use traditional teaching methods. And they had the same amount of time. Okay. Then interestingly, they gave the students a test before and after the experiment so they could clearly measure the learning impact of the students. And what they found was a surprisingly high 76% increase in the learning effectiveness when using virtual laboratories over traditional teaching methods. But even more interestingly, the second part of this study investigated what the teacher's impact was on the learning. And what they found was that when you combined the virtual laboratories with teacher-led coaching and mentoring, then we saw a total 101% increase in the learning effectiveness, which effectively doubles the science teacher's impact with the same amount of time spent. So a couple of months back, we started asking ourselves, we have a wonderful team now of learning psychologists and teachers and scientists and game developers. And we started asking ourselves, how can we keep ourselves to our promise of constantly reimagining education?
And today I am really excited to be presenting what we came up with and have been working incredibly hard to create. And I will explain briefly what this is. Basically, I take my, my mobile phone, most students already have these, smartphone, and I plug it into this virtual reality headset, a low-cost headset. And now what I can effectively do is I can literally step into this virtual world, and we'll have some of you in the audience also getting to try this, because it is really something that you have to try to fully feel how immersive it really is. It literally feels like I just stepped inside this virtual lab. Do you see me up on the screen? Great, awesome, very good. So basically now I have just turned my mobile phone into a fully simulated $1 million Ivy League laboratory with all this amazing equipment that I can interact with. I can, for instance, here pick up the pipettes and I can do experiments with it. I have my eGel, my PCR, and oh, look there, I have my next generation sequencing machine, and oh, even there I have my electron microscope. I mean, who's carrying around an electron microscope in their pocket? And here I have my machine. I can do different experiments on the machine. And over here I have the door. I can go into other experiments I can perform in the laboratories. And here I have my learning tablet. This is an intelligent tablet that allows me to read about relevant theory. And as you can see, I can interact with it. And I can watch videos and see content that is relevant to the experiment that I'm performing right now. And then over here I have Marie. She's my teacher, my lab assistant. And what she does is she guides me through this whole laboratory. And very soon the teachers will be able to literally teleport themselves into this virtual world that I'm in right now and help me guide me through this whole experiment. And now, before I finalize this, I want to show you an even cooler thing, I think, something you cannot even do in the real laboratories. This is a PCR machine, and I'm now going to start this experiment. And what I just did is I literally shrunk myself 1 million times into the size of a molecule, and it really feels like it. You have to try this. It really is cool. So now it feels like I'm standing inside the machine, and I'm seeing all the DNA, and I see the molecules, I see the polymerase and the enzymes and so forth, and I can see how in this case DNA is being replicated millions of times, just like it's happening inside your body right now, and I can really feel and understand how all of this works. Now, I hope that gives you a little bit of a sense of the possibilities in these new teaching methods. And I want to also emphasize that everything you just saw also works on iPads and laptops without the headsets. And I say that for a very important reason. In order for us to really empower and inspire the next generation of scientists, we really need teachers to drive the adoption of new technologies in the classroom. And so in many ways, I believe that the next big quantum leap in science education lies no longer with the technology, but rather with the teacher's decision to push forward and adopt these technologies inside the classrooms. And so it is our hope that more universities and schools and teachers will collaborate with technology companies to realize this full potential. And so, lastly, I'd like to leave you with a little story that really inspires me, and that is the story of Jack Andrade. Some of you might already know him. Jack, he invented a new groundbreaking low-cost test for pancreatic cancer at the age of 15. And when Jack shares his story of how he did this huge breakthrough, he also explains that one thing almost prevented him from making this breakthrough. And that was that he did not have access to real laboratories because he was too inexperienced to be allowed in. Now, imagine if we could bring Ivy League $1 million virtual laboratories out to all these students, just like Jack, all over the world, and give them the latest, the greatest, most fancy machines you can imagine that would quite literally make any scientist in here jump up and down out of pure excitement. And then imagine how that would empower and inspire a whole new generation of young and bright scientists ready to innovate and change the world. Thank you very much. ¿Qué opinan de esto? Por favor.
¿Algún comentario? Sorprendente, profesor, sorprendente. Wow. Yo... Patricia, dale. No, Kelly, por favor, adelante. No, que yo quería comentar que no hace mucho, como unas 2 semanas atrás, veía una película, sí, una película de Mr. Bean, me parece que se llama. Y claro, aparecían como esa especie de lentes que era para conocer el lugar al que tenía que ir, como adaptarse antes de llegar a ese lugar. Y pucha, yo no pensé, no había visto nunca ese video que nos mostró, ni los lentes, nada, no sabía que existía algo como eso. Sí había visto así como que proyectan un video o tipo estas luces de Navidad que uno coloca y se ven las estrellas o cosas así como que estuvieran acá, como en realidad. Pero no como lentes, no, nunca lo había visto como lentes. Y no sé, es impresionante, como decían mis compañeros. Me impresionó mucho también el que colocaba antes de Isabel firmando los libros. Sí. Un pequeño comentario. En tu nombre dice Matías, pero no te llamas Matías, ¿no? Sí, mi hijo se llama Matías. Es que asistía a clases virtuales, entonces. Por eso. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Kelin Rivas. ¿Kelin? Rivas. ¿Y cómo se escribe Kelin? ¿Con K? Con K, sí, con K. Kelin WLY. Rivas. N, sí. Profesor. Sí. Bueno, en mi caso, mientras veía el video, primero obviamente me llamó mucho la atención y que quizás a lo mejor se ve un poco lejano, pero quizás no es tan lejano lo que se está mostrando en este video. Y pensaba quizás más adelante en la lista de útiles de los estudiantes, en vez de pedir texto, vamos a tener que estar pidiendo estos lentes de realidad aumentada. Entonces, wow, es como muy, muy desafiante además para nosotros los profesores, quienes hemos tenido que aprender muy rápidamente a utilizar mejor las TIC desde el año pasado, producto de la pandemia. Pero es complejo, es bastante complejo porque a veces no siempre están todas las condiciones. Y, por ejemplo, también hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de conocer una plataforma virtual que se está utilizando en Estados Unidos, una plataforma virtual en donde los colegios trabajan con esta plataforma virtual y los niños tienen clases de ciencia en laboratorios virtuales. Y de hecho, por lo que tengo entendido, esta plataforma ya llegó a Chile, hay algunos colegios que ya están trabajando con ella y ya está acá, está presente. Entonces, yo creo que ya muy pronto vamos a tener que estar con esta realidad virtual aumentada y seguir desafiándonos, seguir aprendiendo sobre todas estas nuevas tecnologías que son muy, muy necesarias y más sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, porque obviamente lo de la pandemia no va a ser solamente por ahora, ¿verdad? Se supone que mínimo van a durar un par de años más, entonces es sorprendente y al mismo tiempo muy, pero muy desafiante, tanto para los profesores como también para las familias, para los colegios, para toda la comunidad en sí. Sí. Eso quería comentar. Gracias, Jessica. ¿Me permite? Sí, es que quería ir de la mano con lo que mencionó Jessica y lo que mencionó Kelly, porque lo que dijo Jessica es casi profético, en el sentido de que ya va a haber una eventualidad en la que, bueno, ya casi no se están pidiendo libros de textos, por ejemplo. Ahora viene todo en formato digital. Claro. Cosa que para nosotros hace un par de años era impensado. ¿Ya? Ahora no solo todo se está digitalizando, todo está yendo hacia una nube, sino que ahora además estamos con otras necesidades que que en este momento no hemos pensado, pero que van a estar presentes. Entonces nosotros los profesores estamos con dos tareas: prepararnos para las tecnologías que hay ahora y que todavía estamos ahí agarrando el camino, pero más aún tenemos que prepararnos para las posibles tecnologías que van a existir. Exactamente. Porque claro, pensando en estos laboratorios virtuales,
sería hermoso hacer química orgánica sin el miedo de que te explote la reacción en la cara con un laboratorio virtual. Así es. ¿Ya? Que por ejemplo, una de las grandes dificultades, por ejemplo, para hacer ciencia, para hacer biología, antes había que buscar una rana, un ojo de vaca, cosas de ese estilo. Ahora, laboratorio Oye, virtual. Patricio, pero la síntesis de nitroglicerina no está en el programa de enseñanza media. ¿Por qué no, digamos? Sigue siendo reacciones, sigue Sí, siendo sí. reacciones químicas. Pero ciertamente, profesor Raúl, ahí usted está tocando un tema que es súper interesante. Porque en la enseñanza de la ciencia, cuando la llevamos al aula, estamos súper limitados por el contexto. Así es. Los colegios, por ejemplo, ¿cuántos colegios invierten en un laboratorio de ciencia? Bueno, un laboratorio de ciencias chévere. Muy contados pocos. con los dedos de una mano. Claro. Pero sería mucho más económico, pensando a largo plazo, laboratorios virtuales, los chicos van agarrando competencia, van generando contenido, incluso hasta los mismos niños podrían eventualmente hasta streamear, como dicen ellos, hacer un live con este tipo de experiencia, la van replicando en otras escuelas, se van generando comunidades, se van generando redes, estas famosas habilidades blandas que usted mencionó recién. Una de las más notorias ha sido la generación de redes de contenido y redes de contacto que tienen los mismos niños. Sí. La misma inteligencia artificial da la posibilidad. Estaba viendo ahora hace poco un estudiante mío de segundo medio que él quiere estudiar psicología. ¿Ya? Y este chico me manda una inteligencia artificial que liberó Google, donde tú le escribes algunas cosas y esta inteligencia lo que hace es dibujártelas. Claro. Dibujarte inteligencia artificial. Entonces, estoy buscando acá la imagen. Pero mira, Patricio, a propósito de lo mismo que tú comentas, por ejemplo, ¿cuáles serían las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial? Mira, los coreanos desde hace ya un tiempo están trabajando en inteligencia artificial relacionada con el diagnóstico en medicina, en particular en una especialidad, en dermatología, en donde han compilado una gran cantidad de información a través de la Big Data. Si la inteligencia artificial viene del análisis de datos. Entonces, el Machine Learning, es decir, la máquina de aprendizaje a partir de estos datos, en donde los coreanos trabajaron en esta inteligencia artificial, de tal forma que hoy un dermatólogo le toma una fotografía a una lesión cutánea de un paciente, ingresa esa fotografía al sistema y el sistema le da 2 o 3 diagnósticos certeros sobre qué enfermedad tiene el paciente. Entonces, dense cuenta de lo que significa esto, digamos. Por lo tanto, podemos estar enfrentándonos a un cambio radical. No es que se va a acabar la pedagogía, porque algunos, los agoreros del fracaso, dicen, es que aquí ya quedamos fuera los profesores. No, todo lo contrario. Es decir, los profesores son los que tienen la oportunidad de formar estos nuevos científicos. Pero teniendo presente que lo que estamos enseñando es para la vida, para que vivan, para vivir. La educación, el aprender es para vivir, para realizar acciones futuras. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece súper valioso el decir, bueno, estos laboratorios, tal como decía Patricio, bueno, es complejo normalmente tener un laboratorio porque los colegios no siempre tienen los recursos ni la disposición para invertir en un laboratorio. Yo veía, por ejemplo, y recordaba cuando yo estaba en la enseñanza media y mi profesor de química me enseñaba sobre las soluciones, había que imaginárselas, había que imaginárselas. Luego en la universidad, claro, era fácil porque preparábamos las soluciones que quisiéramos, digamos, las concentraciones que quisiéramos, titulábamos, en fin.
Entonces, ¿cómo imaginarse el átomo de Rutherford? ¿Cómo imaginar eso? Es decir, eran ambigüedades, y ahora si nos vamos a las ciencias exactas, ¿cómo imaginar, por ejemplo, el comportamiento lineal de dos variables? ¿Cómo imaginar eso? ¿Cómo aterrizarlo? Entonces, aquí están entonces las TICs para dar apoyo al aprendizaje. Entonces, por eso es que yo en el fondo quiero mostrarles esta diapositiva en donde dice, bueno, ¿qué es esto a propósito de la tecnología de la información? Contribuye efectivamente al aprendizaje del estudiante, no hay duda alguna, en eso ya estamos todos de acuerdo, los comentarios que ustedes han hecho orientan en ese sentido. ¿Mejora el método de enseñanza? Claro que sí, mejora, porque obviamente tenemos herramientas para poder hacer entender mucho mejor y que puedan construir el conocimiento de nuestros alumnos. Facilita las actividades y el trabajo tanto del docente como del alumno, del estudiante. Entonces, ¿y cuáles son los soportes, las TICs? Aquí está, ¿cuáles son los soportes que usan y que seguro que ustedes ya lo están usando? Obviamente material didáctico, es decir, es lo básico, la digitalización de un texto. Es parte también, pero aquí lo que me gustaría a mí tener presente, de que el fin no justifica los medios, ¿ok? Y entonces entendamos cuál es el fin de la educación. Y el fin de la educación es hacer un cambio o contribuir a un cambio en nuestros alumnos. El profesor, lo quieran o no, provoca cambios en los alumnos. Entonces, en alguna medida hemos dicho, bueno, el alumno trae una carga genética que le permite tener una disposición a aprender o una avidez a aprender mucho mayor unos que otros. Pero fíjense que la educación, la labor del profesor provoca, y hoy los expertos en neurociencia y en neuroeducación han empezado a hablar de los cambios epigenéticos. O sea, fíjense, o sea, puedo entrar en la genética haciendo cambios que no son hereditarios probablemente. Está demostrado que no son hereditarios, pero sí esos cambios epigenéticos tienen que ver entonces con la manera en cómo enfrentan posteriormente situaciones similares y tienen en alguna medida ese chip para enfrentar esa situación. O sea, los profesores tenemos en nuestras manos una labor interesantísima desde el punto de vista de la formación de personas. Entonces, a propósito de los soportes de las TIC, material didáctico, entornos virtuales. Los entornos virtuales, conocemos varios entornos virtuales, ahí les voy a hacer una preguntita después para poder conocer un poco más en detalle. Internet es parte también de las TICs, los blogs, o sea, estos blogs en donde tenemos la posibilidad de que todos escriban y estamos hablando de construir conocimiento. Si no tengo, por ejemplo, porque puede que mi colegio no tenga los recursos y no está trabajando con un aula virtual, yo podría perfectamente en Google, hay un blog de Google en que podría armar entonces una discusión de un tema con mis alumnos en donde vayan aportando, haciendo aportes, y es increíble el cómo se enriquece el conocimiento y el aprendizaje. Yo les cuento, por ejemplo, con un grupo de alumnos virtuales, en una asignatura que yo imparto, dentro del ambiente virtual de aprendizaje, que tenemos, les he puesto un foro, que también es uno de las metodologías y los elementos de los soportes de las TICs, en donde yo les entrego un material de estudio y les digo, miren, en este foro usted plantee preguntas que cree usted que el profesor le va a hacer sobre esta materia. Entonces, los alumnos plantean sus preguntas. Luego, les digo, responda a la pregunta de su compañero con los contenidos del material de estudio que les he entregado. Y finalmente, revise
si es que es correcta la respuesta de otro de sus compañeros. Fíjense, entonces, tengo a los alumnos preguntándose cuál podría ser, qué es lo que le interesará al profesor preguntar. Obviamente están orientados por los objetivos de la actividad, etc. Pero se dan cuenta de que me puedo imaginar cosas con lo que tengo disponible. Es decir, Google tiene una cantidad de elementos que permite compartir información. El Google Drive, por ejemplo, le puedo compartir un archivo a mis alumnos para que lo vayan corrigiendo o mejorando online, todo. Es decir, por lo tanto, no está tan lejos de mi mano usar las tecnologías para poder avanzar en trabajo colaborativo. Las wikis es una metodología también de trabajo que, si es que alguien lo conoce, que me cuente, digamos, para no aburrirlos, pero las wikis es al estilo de las Wikipedia. Todos conocemos Wikipedia, que es una enciclopedia comunitaria, por así decirlo. Entonces hay instancias en donde yo puedo armar una wiki para que mis alumnos construyan una definición, por ejemplo. Les puedo poner un tema y que definan ahí ese título para que trabajen todos mis alumnos en ello. O sea, esa es una wiki, y finalmente entonces esa wiki es elaborada y construida por los alumnos, tomando entonces información de algún texto de estudios, investigando, puede surgir a partir de una investigación a través de internet. Fíjense cómo empezamos a entrelazar los soportes de las TIC para desarrollar el trabajo entonces de nuestros alumnos tendientes a adquirir entonces los conocimientos y las habilidades o competencias. Los chats, lo mismo, mensajería, videoconferencia, en fin. Hoy videoconferencias se pueden hacer en Zoom, en muchas más, digamos, y también está al alcance, no es algo prohibitivo, hay opciones gratuitas, entonces es posible hacerlo. Entonces quiero hacerles una pregunta, y esta pregunta la quiero hacer a través de Mentimeter. ¿No? Menti es una opción que ustedes me decían que la conocían. Esta opción entonces les quiero pedir de que si la tienen instalada en su teléfono, pueden escanear el código QR, si es que no la tienen instalada, y escaneando el código QR pueden ir a Menti, o la otra opción es a través del navegador de internet www.menti.com, abre una página en donde aparece el código y ahí ya están respondiendo entonces una pregunta sencilla en donde tenemos entonces que hay 3 personas que han respondido la encuesta, 4. Profesor, disculpe, era solamente una pregunta, ¿verdad? Porque respondí Son 2 preguntas. Lo que pasa es que respondí la primera y me aparece que espera que el presentador muestre la siguiente diapositiva. Sí, sí, manténgase y vamos a abrir la segunda, ¿ya? Ahora ya tenemos 6, yo creo que ahí estamos, ¿no? Somos 9, faltaría uno que responda. Ahí hay 6 que respondieron, ¿ya? Ahí tenemos 7. Ahí estamos. Bien, entonces, ustedes ven la respuesta, que 5 personas dicen 6 o más años, una entre 3 y 5 años y uno entre 0 y 3 años. Eso lo ven la gráfica, ¿no? No se está proyectando. No se está proyectando, profesor. Solo está el QR. Ya, Y okay. en la aplicación tampoco se ve. Confirmo.
Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Permítanme compartirles. Ahí está. ¿Ya? Esas fueron las respuestas. Ahora sí la ven, ¿sí? Sí, profesor. Y la siguiente, ahí está ahora disponible. ¿Qué pasa si ocupamos más de una? Me faltó, todas las anteriores. Google Classroom es el más utilizado, ¿no? Siete. Y dentro de las otras, ¿qué plataformas son las que utilizan? Profesora, acá Jessica, bueno, en mi caso en el colegio desde el año pasado estamos utilizando una plataforma que se llama Teleclass. ¿Ya? Esa. El Y todavía Teams acaba en la U. seguimos con ella. Sí, yo igual que el profe Luis, trabajo con distintos liceos porque estoy en un programa y algunos trabajan con Meet, otros trabajan con Zoom, otros trabajan con otra plataforma, pero no recuerdo porque no es dentro de los que yo tengo. Y el Teams sería. Sí, correcto, pero mira, hagamos el distingo acá. Es importante esto que ha surgido en esta conversación. Una cosa es el ambiente virtual de aprendizaje, el AVA, ambiente virtual de aprendizaje, que es un entorno virtual que no necesariamente incluye una plataforma de videoconferencias. Entonces, videoconferencias es Zoom, Meet, Teams, ¿ah? Eso son videoconferencias, que es distinto al ambiente virtual. Entonces, Google Classroom es un ambiente virtual que tiene como sistema de videoconferencia el Google Meet. ¿Ah? ¿Se fijan? Entonces, eso es importante hacer la diferencia. El ambiente virtual es entonces un entorno de aprendizaje en que el alumno ingresa a través de Internet y encontrará ahí actividades como, por ejemplo, material de estudio, trabajos, videos interactivos, en fin. ¿Ah? ¿Profe? Sí. Es que en ese caso Teams permite subir archivos, tiene una sección de chat en donde uno puede interactuar con los estudiantes y tiene una sección de archivos en donde uno puede crear carpetas e ir subiendo material. ¿Podría, por ejemplo, hacer una evaluación en Teams? Si tenemos la aplicación pagada, sí, porque hay un formulario directo. Pero creo que en mi caso al menos yo no tengo la opción. No sé si el profesor Miño le permiten utilizarlo. Se puede hacer. Sí. Y, por ejemplo, en el caso, Luis, en el caso de los alumnos, cuando hacen evaluaciones a distancia, ¿la hacen a través de Teams? Sí. Ok. Con los tiempos, con todas las condiciones que puede el profesor determinar. Correcto. Bien. Entonces ahí se transforma en un ambiente virtual de aprendizaje. ¿Podría, por ejemplo, programar un crucigrama en Teams? No estoy seguro, no sé.
Es posible, es que tiene asociado como aplicaciones dentro de la misma plataforma, pero como la universidad pagas, no sé, la videoconferencia, algunos tienen la opción de este formulario que le comentaba. Hay algunas aplicaciones que no están disponibles para todos, digamos. Ya. Perfecto. ¿Y quién usa Moodle? También nosotros utilizamos Moodle en la UCM. Ya. Perfecto. Profesor, yo trabajo para plataforma educativa y generalmente se trabaja en Moodle, Sí. generando material. Entonces uno dice, sí, Cristiano. Sí, bueno, nosotros con Natalie estamos juntos acá y ella fue la que marcó la opción de que ocupó Moodle. Sí, sí, ocupo Moodle y la otra es Teams y ahí yo también ocupo como aula virtual, las dos, ambas. Perfecto. Y hay aplicaciones que sí dejan, por ejemplo, compartir cosas como Crucigrama y todo eso con Teams, tiene como el acceso directo, como los quizzes. Sí, correcto, sí. Sí, les hago esta pregunta porque cuando empezamos a agregarle funcionalidades a Teams o a Google Classroom, empieza a subir el precio que pagamos, digamos. Eso es lo importante a tener presente. Entonces, respecto de Moodle, por ejemplo, Moodle es una plataforma, un ambiente virtual de aprendizaje de fuente gratuita. O sea, yo puedo armar un Moodle gratuitamente, basta que sepa usarlo, digamos, e instalarlo. ¿Y dónde lo puedo instalar el Moodle? En un host, en un servidor de almacenamiento de páginas web, en un host. ¿Y cuánto vale un host? Para que entendamos, digamos, lo que significa esto del uso de las tecnologías. Un host anual puede valer entre 50.000 y 500.000 pesos, pero necesitamos un host modesto, digamos. Con 50.000 o 80.000 pesos al año, yo puedo tener un host para almacenar o albergar una plataforma Moodle. Descargo Moodle gratuitamente, instalo todos los plugins y todo lo que necesite para que funcione, videos interactivos, lo que quiera hacer. Entonces, fíjense esto que les estoy diciendo, chiquillos. La tecnología de la información y las comunicaciones está ahí a la vuelta de la esquina. Pero ¿cuál es la limitante que tenemos? El conocimiento nuestro. Ahí está la limitante. Yo me acuerdo nosotros usamos Moodle como plataforma de ambiente virtual de aprendizaje. Lo tenemos en un servidor propio, obviamente, pero es exactamente lo mismo. Y hace 4 años atrás nosotros partimos utilizando Moodle como ambiente virtual de aprendizaje, pensando en que era una buena herramienta para dar un complemento a la educación presencial, sin saber que vendría el estallido social y la pandemia, pero que nos pilló muy bien parado porque teníamos funcionando un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Cuando partimos, entonces yo le pedí a alguien que lo capacitamos, lo mandamos a un curso en programación de Moodle, etc. Pero hoy yo programo lo que quiera en Moodle. ¿Y cómo? Bueno, la pandemia me enseñó. Si es así la realidad, es decir, aprendí. Si el conocer no tiene espacio. Entonces, ¿acaso un profesor, por ejemplo, que está limitado porque no tiene en el colegio una herramienta, no podría armar su propio Moodle, por ejemplo? Estoy tirando ideas locas, que obviamente nadie le va a pagar por eso, pero ¿cuánto es el crecimiento y aprendizaje profesional que ganaré? ¿Cómo me deja calificado como profesor que manejo un ambiente y programo en un ambiente de aprendizaje para que mis alumnos tengan un mejor rendimiento?
no calificaré para las ligas mayores en buenas cuentas. Entonces, yo me voy a hacer un poco de memoria. Hace años atrás, hartos años atrás, yo trabajé muchos años en la industria farmacéutica, y desde hace 17 años estoy dedicado a la docencia, y antes que eso hacía también actividad docente, básicamente en programas de pre y posgrado en algunas instituciones de educación superior. Y hace años atrás, estoy hablando de cuando los computadores eran con pantallas monocromáticas, no es que se me esté cayendo el carné, pero para mi trabajo en ese tiempo en la industria farmacéutica tampoco habían notebooks, como hoy cada uno tiene su notebook, en fin. Entonces eran de estos computadores estacionarios, y yo en ese tiempo sentía que no sabía computación. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, por esas cosas de la vida tuve para comprarme un computador. Me compré un computador y empecé a aprender por mi propia cuenta. Hoy, si yo quisiera aprender algo, tengo un profesor 24/7, YouTube. O sea, puedo aprender lo que quiera. Hoy el conocimiento está ahí. El mundo en que vivimos hoy no es el mundo que teníamos hace 20 años atrás, en que yo recuerdo, y a lo mejor un poco más, ya empieza uno a perder el horizonte de tiempo, pero recuerdo cuando me conectaba a internet con el cable del teléfono, ¿ah? Por lo tanto, era una conexión horrorosamente lenta, ¿ah? Y eran unas búsquedas incipientes en internet, que no había nada disponible. Hoy uno aprende lo que quiera. Es decir, oiga, no sabe usar el Excel, están los cursos de Excel, pero lo que quiera, avanzado, quiere hacer tablas dinámicas, macro, en fin, quiere llevar el registro de sus alumnos con un cálculo estadístico, con una forma o una interfase gráfica para poder mostrar cuáles son los niveles de avance. Todo existe, todo se puede aprender. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrarles? Es que en este mundo absolutamente virtual, hoy podemos ganar una cantidad de conocimientos que no nos imaginamos. Bueno, ahí Kelly está diciendo que también se conectaba con el cable, ¿ah? Sí, esto es algo reciente. Si los jóvenes también nos hemos conectado con cable, ¿ven? Bueno, entonces, quiero avanzar mostrándoles entonces algunos elementos que tienen que ver con los ambientes virtuales de aprendizaje, de tal manera que, si ustedes se dan cuenta, ya lo pueden ver, ¿no? Ventajas de los ambientes virtuales de aprendizaje. Sí, profe. Ya. Bueno, fíjense de que todo esto conforma entonces una serie de interacciones que el profesor realiza con sus estudiantes. Y obviamente en un ambiente virtual al estilo Google Classroom o Meet o Teams o lo que sea, digamos, Moodle, la información está siempre disponible. Los alumnos pueden recurrir a esa información cuando lo deseen. Estos ambientes virtuales propician el trabajo colaborativo, es decir, se hacen actividades donde puedan colaborar y participar, agregar información cada uno. Es evidente que el rol del profesor aquí empezamos a mirar lo que es distinto, ya ese rol del profesor con la clase magistral, en donde baja la luz del docente hacia el estudiante, cada vez se da menos ese rol. El rol del profesor, evidentemente, es un rol que tiene que ver con conducir un proceso, colaborar con el alumno, con el estudiante.
Y obviamente uno de los requisitos entonces en esta interacción es la interacción del aprendizaje, en donde desde el punto de vista, por ejemplo, de Montessori, han dicho de que el aprendizaje o la educación tiene que ser interactiva y personalizada. Y esta educación interactiva y personalizada, entonces, obviamente, lo que estamos diciendo que este profesor en un curso numeroso parece no ser tan posible de que sea tan interactiva y personalizada. Los alumnos tienen diferencias, obviamente. Hay diversidad respecto del aprendizaje. Algunos especialistas dicen de que siempre el curso va avanzando al ritmo de un alumno y el resto se quedó atrasado porque no van al ritmo de él, o otros se aburren porque van demasiado lento. Entonces, en un ambiente virtual, cada alumno avanza a su propio ritmo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero es mostrarle que hay una serie de herramientas. No vamos a ponernos a detallar cada una de ellas, pero sí mostrarles que hay una serie de herramientas que tienen que ver entonces con hacer este aprendizaje colaborativo, ambientes de trabajo desde el punto de vista de Google, comunicación, el elemento que tiene que ver con hacer interactivo y el traspaso de información, por ejemplo, Dropbox, Google Drive, WeTransfer, etc. Entonces, maneras de organizar el trabajo, hay algunos, Trello, hay otras más, en fin, hay una serie de herramientas. Entonces, este rol del profesor, para poder ir terminando en esto, el rol del profesor tiene que ver con el rol docente y el rol tutorial, es decir, de acompañar al profesor, al alumno, al estudiante, y por lo tanto, significa entonces de tener una noción clara de que hay una diversidad en el aprendizaje. Recién se los decía, no me voy a detener mucho en esto, pero obviamente pasa por 3 principios que son claves: proporcionar múltiples formas de representación, porque los alumnos no tienen siempre la misma forma de representar el conocimiento, y obviamente es tratar de dar otros enfoques a la forma en que aprenden, y finalmente múltiples formas para aplicar o implementar estos conocimientos. Bueno, entonces, dicho eso, estas competencias digitales, hay 5 competencias digitales. Bueno, entonces estas competencias digitales del docente, según el Instituto Nacional de Tecnología Educativa, que es una institución española, ha hablado que hay 5 competencias. Estas 5 competencias tienen que ver entonces con el docente desde el punto de vista de la alfabetización informacional o informática. Debe tener capacidad para buscar en Internet, ser en alguna medida el garante de la información. Algunos autores hablan de que el profesor es el curador de la información y el conocimiento, es el que cautela porque ese conocimiento que están adquiriendo los alumnos son el conocimiento idóneo, y debe ser capaz de seleccionar y cuidar, curar este conocimiento, el profesor. Debe generar el profesor una comunicación y colaboración, es fundamental. Y en esta comunicación es importantísimo de que se produzca una conversación productiva, desde el punto de vista educacional, y que sea capaz de desarrollar entonces una red de comunicación con sus alumnos. Creación de contenidos digitales, y aquí quiero detenerme un poquito en los contenidos digitales, porque muchas veces para poder mostrarles ciertos contenidos a los alumnos, nos vamos a enfrentar a que un video resultaría muy bien. Ese video, ojalá, ¿por qué no ponerle algunos títulos o subtítulos o algunas señas que ponga atención el alumno en esa parte del video? Que aparezca un flash, por ejemplo, en ese video. Bueno, editar un video no es cosa compleja. Hay que tener un software. Hay software gratuito. Entonces,
de nuevo, siempre está ahí, está a portas la posibilidad de hacer cosas. Por lo tanto, sí, efectivamente, esta creación de contenidos digitales, tanto, por ejemplo, infogramas, entregar la información digerida, resúmenes creativos, es decir, es la forma de poder ayudar al alumno a que aprenda. Siempre tiene que velar desde el punto, en este área de la tecnología, velar por la seguridad, de que sea un sitio donde no va a encontrar un virus, que el alumno pueda contaminar su computador o que la información sea la incorrecta, etc. Resolución de problemas, sí, el profesor tiene que resolucionar problemas a como dé lugar. Problemas tecnológicos probablemente va a tener que resolver. Entonces, a habituarnos con la tecnología. La tecnología no es el smartphone que llama, la tecnología es el smartphone que puede y nos permite interactuar con nuestros alumnos también. El WhatsApp, por ejemplo, nos permite interactuar con nuestros alumnos. Yo recuerdo el otro día con mis alumnos online, estábamos en el chat, así como ustedes tienen este chat, estaban en el chat, bueno, estábamos tratando de acordar la tutoría, porque nosotros les hacemos una tutoría a los alumnos online, y uno decían, pero no, hoy día no puedo, el miércoles, el jueves, qué sé yo, ok. Bueno, les mandé por el WhatsApp una encuesta con las opciones, y que eligieran, y que ganara la mayoría, por WhatsApp. O sea, tecnología. Un poco se sorprendieron, se rieron los alumnos, oye, qué bueno. Bueno, es así. También yo puedo lanzar una encuesta en el chat de WhatsApp. Podría perfectamente hacerle 1 o 2 preguntas durante la clase en el chat de WhatsApp. O sea, integrar ese smartphone que parece que es una pérdida de tiempo, pero si le encauzamos y orientamos el uso, seguro que va a ser muy benéfico para nuestros alumnos. No me voy a detener en esto, la motivación es algo que obviamente hay que tener presente. Los alumnos aprenden de quienes los motivan, por lo tanto es fundamental que generemos la motivación necesaria. Mira, aquí he puesto una serie de links que no quiero dirigirme especialmente, pero si uno se pone a buscar en internet, encuentra una serie de sitios en donde puedo encontrar sitios colaborativos. Si quiero hacer, por ejemplo, un mapa mental, puedo hacerlo aquí, hay sitios y entonces, miren, toda esta presentación se las voy a compartir, porque aquí hay algunas cosas que me parece interesante. Por ejemplo, aquí Coannotation es una aplicación online que yo puedo subir un video y le puedo pedir a mis alumnos, por ejemplo, agregue un comentario en el video en las partes que le parezca más relevante, por ejemplo. O sea, fíjense entonces, es posible, está ahí, la tenemos. Encuestas por WhatsApp, ahí hay 2 opciones para tirar encuestas por WhatsApp, fíjense. Encuestas online, Mentimeter ustedes lo usaban, los formularios de Google, el SurveyMonkey. O sea, hay opciones para hacer encuestas y poder preguntarle a los alumnos y generar una interacción con ellos. Respecto a algunas fuentes, bueno, este Instituto Nacional de Tecnologías que recién les comentaba, la UNESCO tiene ahí amplia bibliografía también sobre neuroeducación, sobre TICs, etc. Y respecto a lo que estábamos hablando recién de estos laboratorios virtuales, fíjense que hay gratuitos una cantidad de simuladores, tanto para química, biología, ciencias, matemáticas, física, etc. O sea, disponemos, y permítanme, por ejemplo, solamente mostrarles este. Voy a hacer clic para abrirlo. Este es el que acabo de cliquear. Y si ustedes se fijan, este es un sitio de la Universidad de Colorado, en donde es posible verlo en español,
y tiene simuladores de física, química, matemáticas, ciencias de la Tierra, biología. O sea, dense cuenta de que si yo quiero, voy a apretar química, si yo quiero hablarle a mis alumnos del balance de las ecuaciones químicas, tengo, si quiero hablarle de las concentraciones y las soluciones, tengo aquí algo para hacer. O sea, dense cuenta de que, por ejemplo, aquí yo puedo hacer que el alumno, ve, aquí estoy agregándole sal a la solución y voy a medir la concentración. Bueno, tiene 0,73 mol, le voy a agregar otro poquito más. Miren cómo va subiendo la concentración. Ah, bueno, voy a diluirlo, le voy a echar agüita, ¿ven? Ahí, listo. ¿Qué pasó? Disminuyó la concentración. Bueno. Y si lo evaporo, por ejemplo, lo voy a evaporar, miren cómo va subiendo la concentración, hasta que quedó en los cristales. O sea, dense cuenta lo que hay disponible, gratuito, chiquillos. O sea, es una maravilla. Yo la verdad es que creo que este tipo de cosas nos permiten tener herramientas, pero tremendamente poderosas desde el punto de vista educativo. ¿Y esto qué es lo que son? TICs, son TICs. Bueno, esto no me voy a detener, un poco es un flujograma sobre el aprendizaje basado en proyecto, cómo debiera ser un buen aprendizaje basado en proyecto. Y tal vez si es que hay tiempo, aunque ya es un poquito tarde, nos hemos, la verdad es que nos hemos alargado, pero muy entretenidamente, lo he pasado muy bien en esta conversación. Pero podríamos perfectamente, por ejemplo, ir a esta misma página que les acabo de mostrar, y que esta página es si ustedes se fijan, esta página es phet.colorado.edu/español. O sea, y podría hacer grupos, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero esta actividad se las dejo planteada, en donde yo podría tomar una de esos simuladores y elegir un simulador y redactar un objetivo de aprendizaje para mis alumnos con ese simulador y cuáles son las instrucciones que le daría a ese alumno. Y ya tengo entonces una actividad práctica. Así de rápido. Y ya les mostré que en todas las áreas ahí tenemos, y hay varios otros simuladores más, digamos. No sé si hay algún comentario acá. ¿No? Si me permite, profesor, quería primero darle las gracias. Fue una linda experiencia ver tantos fenómenos juntos y más que nada ponerse a pensar en tantas posibilidades que hay. Así es. Hay tantas posibilidades. Y una de las ventajas de estar participando en este programa es conocer esas posibilidades. Sí. Adentrarse, atreverse. Sí. Así que gracias, profesor, por esta linda experiencia, de verdad. Muchas gracias. De nada. No hemos terminado, sí, me queda 1 hora y media todavía. Por ahora todavía, a eso voy. Quiero, lo último, para poder terminar, quiero mostrarles un video que la verdad es que cuando lo vi, de verdad hubo alguna, también es subtitulado lamentablemente, es de estas mismas charlas TED, pero cuando lo vi, la verdad es que en algunos pasajes me impactó muchísimo. Veámoslo, por favor. I have spent my entire life either at the schoolhouse, on the way to the schoolhouse, or talking about what happens in the schoolhouse. Both my parents were educators. My maternal grandparents were educators. And for the past 40 years, I've done the same thing.
And so needless to say, over those years, I've had a chance to look at education reform from a lot of perspectives. Some of those reforms have been good, some of them have been not so good. And we know why kids drop out. We know why kids don't learn. It's either poverty, low attendance, negative peer influences. We know why. But one of the things that we never discuss, or we rarely discuss, is the value and importance of human connection. Relationships. James Comer says that no significant learning can occur without a significant relationship. George Washington Carver says all learning is understanding relationships. Everyone in this room has been affected by a teacher or an adult. For years, I have watched people teach. I have looked at the best and I've looked at some of the worst. A colleague said to me one time, they don't pay me to like the kids. They pay me to teach a lesson. The kids should learn it. I should teach it. They should learn it. Case closed. Well, I said to her, you know, kids don't learn from people they don't like. She said, that's just a bunch of hooey. And I said to her, well, your year is going to be long and arduous, dear. Needless to say, it was. Some people think that you can either have it in you to build a relationship or you don't. I think Stephen Covey had the right idea. He said you ought to just throw in a few simple things, like seeking first to understand as opposed to being understood. Simple things like apologizing. You ever thought about that? Tell a kid you're sorry, they're in shock. I taught a lesson once on ratios. I'm not real good with math, but I was working on it. And I got back and looked at that teacher edition. I taught the whole lesson wrong. So I came back to class the next day and I said, look, guys, I need to apologize. I taught the whole lesson wrong. I'm so sorry. They said, that's okay, Miss Pearson. You were so excited. We just let you go. I have had classes that were so low, so academically deficient that I cried. I wondered, how am I going to take this group in 9 months from where they are to where they need to be? And it was difficult. It was awfully hard. How do I raise the self-esteem of a child and his academic achievement at the same time? One year I came up with a bright idea. I told all my students, you were chosen to be in my class. Because I am the best teacher and you are the best students, they put us all together so we could show everybody else how to do it. One of the students said, really? I said, really? We have to show the other classes how to do it. So when we walk down the hall, people will notice us. So you can't make noise, you just have to strut. And I gave him a saying to say, I am somebody. I was somebody when I came. I'll be a better somebody when I leave. I am powerful and I am strong. I deserve the education that I get here. I have things to do, people to impress, and places to go. And they said, yeah. You say it long enough, it starts to be a part of you. And so I gave a quiz, 20 questions. Student missed 18. I put a +2 on this paper and a big smiley face. He said, Miss Pearson, is this an F? I said, yes. He said, then why'd you put a smiley face? I said, because you on the roll. You got 2 right, you didn't miss them all. I said, and when we review this, won't you do better? He said, yes, ma'am, I can do better. You see, -18 sucks all the life out of you. +2 said, I ain't all bad. For years, I watched my mother take the time at recess to review, go on home visits in the afternoon, buy combs and brushes and peanut butter and crackers to put in her desk drawer for kids that needed to eat, and a washcloth and some soap for the kids who didn't smell so good. See, it's hard to teach kids who stink.
And kids can be cruel. And so she kept those things in her desk, and years later, after she retired, I watched some of those same kids come through and say to her, you know, Miss Walker, you made a difference in my life. You made it work for me. You made me feel like I was somebody when I knew at the bottom I wasn't. And I want you to just see what I've become. And when my mama died 2 years ago at 92, there were so many former students at her funeral. It brought tears to my eyes, not because she was gone, but because she left a legacy of relationships that could never disappear. Can we stand to have more relationships? Absolutely. Will you like all your children? Of course not. And you know your toughest kids are never absent. Never. You won't like them all, and the tough ones show up for a reason. It's the connection, it's the relationships. And while you won't like them all, the key is they can never, ever know it. So teachers become great actors and great actresses, and we come to work when we don't feel like it, and we listen to policy that doesn't make sense, and we teach anyway. We teach anyway because that's what we do. Teaching and learning should bring joy. How powerful would our world be if we had kids who were not afraid to take risks, who were not afraid to think, and who had a champion? Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection and insists that they become the best that they can possibly be. Is this job tough? You betcha. Oh God, you betcha. But it is not impossible. We can do this. We're educators. We're born to make a difference. Thank you so much. Bueno, es una foto de un grupo de profesores de nuestra escuela y quiero terminar esta sesión con denme un segundito. Esto no había compartido los resultados. Me falló la tecnología. Quiero finalizar esta sesión con dos preguntas que me gustaría hacerlas y tiene que ver con la percepción de ustedes. Entonces, les pido que elijan entonces qué tan satisfecho estás con la actividad de hoy. Muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho, muy insatisfecho. ¿Y recomendaría esta clase a otra persona? Les pido que voten. Ya tenemos 7 de 7, están votados todos, finalizamos la votación y compartimos los resultados. Y de verdad quiero agradecerles entonces la percepción que ustedes han tenido de esta actividad y efectivamente lo que he hecho es tratar de compartir en alguna medida, obviamente teniendo presente las limitaciones de tiempo que siempre existen en una actividad como esta, pero efectivamente he buscado compartir en alguna medida una experiencia y espero, tal como ustedes lo han planteado, que haya sido del agrado y yo por mi parte lo he disfrutado muchísimo, así que les agradezco haber tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias. Darte las gracias, ¿cierto? Por haber compartido tu visión sobre esto. Realmente es un aporte, yo quedé bastante contento y agradezco, como te digo, lo que hiciste por nosotros. Seguramente te voy a molestar porque este curso se repite el próximo semestre y bueno, ahí, ¿no es cierto?, probablemente te vamos a convocar. Y no sé si alguien quiere agregar algo para que cerremos. Yo
Te lo agradezco y como te digo, después te llamo para comentar más. Lo que dijeron después. Los pelambres te los digo después. Los pelambres. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, distinguidísimo profesor Miño. Es para mí un tremendo agrado participar en una clase junto a un gran amigo como tú. Aprendimos de la química juntos y hemos seguido caminos distintos, pero siempre relacionados con la docencia, y eso yo creo que es lo interesante. Así que les invito a todos ustedes a seguir en este lindo camino de la docencia, que la verdad es que siempre trae recompensa. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Gracias, Raúl, que estés bien. Saludos a tu gente también. Gracias, que estén súper bien. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias. Chau. Cuídense.